Para realizar el test del ligamento alar, vamos a ubicar al paciente en decúbito supino. Vamos a colocarnos detrás del paciente, a la altura de su cabeza, y vamos a ubicar la apófisis espinosa de la C2. Una vez ubicadas las apófisis espinosas C2, lo que vamos a hacer es inclinar la cabeza, sintiendo la apófisis espinosa, si hay un retraso en ese movimiento de la apófisis espinosa de la C2, entonces el test es positivo. Para realizar el test del ligamento transverso, vamos a ubicar al paciente en sedente. Vamos a ubicar la C2. Una vez ubicada la C2, vamos a fijar la cabeza del paciente. Vamos a llevar la inflexión y vamos a empujar hacia anterior. Si la sintomatología disminuye, entonces el test es positivo. Test para cefalea cervicogénica. Movimientos pasivos posterior-anterior C0, C1, C2. El paciente se encuentra decúbito prono. Vamos a ubicar la depresión occipital y luego de ahí nos vamos a ubicar hacia los laterales. Vamos a preguntar al paciente dónde refiere más dolor, derecha o izquierda, y si es derecha, empezamos en derecha. Ponemos el dedo pulgar, el otro dedo pulgar por encima y oscilamos. Y vamos a ir bajando, luego buscando las facetas que se encuentran entre las apófisis espinosas y las transversales, y encontramos las apófisis, encontramos las facetas 2 y 3, de las facetas 2 y 3. Vamos a oscilar de manera posterior-anterior. Si el dolor persiste, vamos a pedir al paciente que rote ligeramente la cabeza, ubicando las facetas. Vamos a llevar la oscilación en dirección posterior-anterior, pero en dirección diagonal hacia la boca. Test Rotation Flex. Este test va a servir para evaluar la cefalea cervicogénica. Vamos a pedir el paciente se encuentra en decúbito supino. Vamos a llevar la flexión de cabeza máxima. Vamos a tomar la cabeza por detrás, por la nuca. Fijamos con los dedos pulgares y vamos a rotar de derecha a izquierda. Si la diferencia entre las rotaciones de derecha e izquierda es mayor a 15 grados, es positivo. Si también el paciente refiere dolor o presenta dolor, también es positivo. Para realizar el test pasivo accesorio CPA, UPA, central posterior anterior y unilateral posterior anterior, vamos a tomar como referencia los puntos entre las
apófisis espinosas y las apófisis transversas, nos vamos a ubicar en el medio de estas dos. Vamos en el medio de las apófisis espinosas y transversas, vamos a ubicar las facetas. Vamos a colocar el dedo pulgar y por encima el otro dedo pulgar, y vamos a oscilar de posterior a anterior. Vamos a preguntar al paciente si el dolor mejora, aumenta o se mantiene. Luego vamos a ubicarnos en las apófisis espinosas y vamos a realizar la misma oscilación en las apófisis espinosas, igual de postero anterior, y vamos a preguntar lo mismo al paciente si el dolor se mantiene, aumenta o mejora. Para realizar este test del Neck Flexor Endurance, este test nos va a permitir evaluar la musculatura flexora del cuello. Vamos a empezar pidiendo al paciente que lleve el mentón hacia el pecho sin la retracción. Vamos a sacar la mano y que el paciente mantenga 43 segundos sin antes la cabeza cae, es positivo. Posterior Neck Endurance Test. Este test nos va a permitir evaluar la fuerza de la musculatura extensora del cuello. Podemos apreciar al paciente en una posición prona con la cabeza relajada, un cincho en el tronco que lo estabiliza el tronco con la camilla. Vamos a pedir al paciente que levante la cabeza y que lo alinee en relación al tronco. También se puede utilizar peso, que puede ir de 5 a 10 kilos progresivamente. Si la cabeza colapsa, nos da como resultado una debilidad del músculo extensor del cuello. Lateral Lift Test. Este test nos va a permitir evaluar la musculatura o la fuerza muscular de los músculos laterales del cuello. El paciente se encuentra en la posición lateral. Vamos a pedir al paciente que despegue la cabeza de la colchoneta o de la camilla. El tiempo es indefinido. Cuando terminemos la evaluación del lado derecho de la musculatura del cuello, vamos a pedir al paciente que cambie de posición. Cambiando de posición al lado izquierdo, vamos a pedir al paciente lo mismo, que separe la cabeza de la camilla. Y cuando termine la evaluación del lado izquierdo, vamos a comparar qué musculatura se encuentra más débil. Para el test de Spurling, vamos a pedir al paciente que incline la cabeza hacia el lado de la sintomatología. Vamos a llevar nuestras manos por encima de la cabeza del paciente y vamos a hacer un empuje o vamos a llevar un peso hacia caudal. Si se reproduce más aún la sintomatología, el test es positivo. Para el test activo de rotación menor a 60 grados, vamos a pedir al paciente que rote la cabeza de izquierda a derecha. Si es menor a 60 grados, es positivo, pero como el paciente, su rango es mayor a 60, entonces es negativo.
Para realizar el test Distraction, vamos a colocar al paciente en cúbito supino. Vamos a fijar nuestras manos por debajo de la cabeza del paciente y la otra mano por debajo de su mentón. Vamos a realizar una tracción. Si la sintomatología reduce, el test es positivo. Para realizar el test de asistencia escapular, ponemos al paciente en bipedestación. Ya hemos marcado los ángulos superiores e inferiores de la escápula. Este test se hace para los pacientes que vienen con un dolor de hombro y para determinar si el dolor de hombro es ocasionado por una disquinesia. Vamos a colocar el ángulo de nuestras manos en el ángulo superior e inferior de la escápula. Vamos a pedir al paciente que haga una flexión y extensión y vamos a acompañar el movimiento. A ver. Si el dolor, el paciente refiere que bajó 2 puntos, entonces el dolor de hombro es ocasionado por la disquinesia. Y para el test de la retracción escapular, para saber también si el dolor de hombro es ocasionado por la disquinesia, vamos a poner nuestra mano en el trapecio superior, la otra mano, el talón de nuestra mano, en el ángulo inferior de la escápula. Vamos a pedir al paciente que flexione, haga extensión y flexión del hombro y acompañar. Nada más. Si el dolor, el paciente refiere que bajó 1 o 2 puntos, entonces el dolor de hombro es ocasionado por una disquinesia escapular. Para realizar el movimiento cefálico caudal de la escápula, vamos a poner al paciente de cúbito lateral. Vamos a pasar la mano por debajo de la mano del paciente, vamos a ubicar su escápula por su ángulo inferior y su ángulo superior. Con nuestro esternón lo apoyamos en la cabeza del húmero y lo empujamos hacia posterior para poder visualizar mejor la escápula. Y vamos a movilizar la escápula de cefálico a caudal. También vamos a hacer una rotación superior de la escápula y una rotación inferior de la escápula. Superior porque vamos a aproximar el ángulo superior de la escápula, lo aproximamos a la columna vertebral, y una rotación inferior cuando aproximamos el ángulo inferior a la columna vertebral.